Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión estamos en el 11º tema de esta serie de estudios, la cual le hemos titulado Defendiendo la verdadera deidad. El anterior tema hemos visto lo que nos dice Proverbios el capítulo 8 del verso 22 al verso 27 y también Miqueas el capítulo 5 el verso 2. Hemos defendido la eternidad de nuestro Salvador. Y hemos visto en su contexto que Cristo no fue engendrado en la eternidad. En esta ocasión vamos a leer Juan el capítulo 8, específicamente el verso 58. Por eso el tema lo titulé, Antes que Abraham fuese, yo soy, defendiendo la eternidad de Cristo. Pero antes de poder continuar, vamos a orar para pedir la ayuda de Dios y así para que mediante su Espíritu podamos entender su palabra. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que mediante el Espíritu Santo nos ayudes a entender tus santas escrituras para no poder sacar conclusiones erróneas o conclusiones humanas. Que se haga tu voluntad en este estudio. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a ir a la Biblia, al Evangelio de Juan, el capítulo 8. Si nosotros leemos desde los primeros versículos, vamos a ver que la Biblia nos relata a la mujer adúltera, cuando fue encontrada en pleno acto de adulterio. Y ahí es cuando los fariseos querían probar a Jesús, o sea, querían tentarle. Pero Cristo mencionó las palabras, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y así nadie osó poder apedrear a la mujer. Y Cristo le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y desde el verso 13, los fariseos empezaron a presionar a Jesús, empezaron a cuestionar su autoridad. En todos los versos que aparecen en Juan 8, desde el verso 13 en adelante, podemos nosotros ver que los fariseos empiezan a cuestionarle y Cristo empieza a relatar su unión con el Padre, porque sabemos que Cristo era uno con el Padre, como lo dice Juan el capítulo 10, el verso 30. Mi Padre y yo, uno somos. Y en esta tierra, cuando Cristo estaba predicando el Evangelio, podemos ver que siempre hablaba de la unión que Él tenía con su Padre. En todo momento Él hablaba de esa unión, de esa unidad, y que Él conocía a su Padre. Pero los fariseos decían conocer a Dios, decían que ellos eran hijos de Dios también, pero no hacían lo que un hijo de Dios debería hacer. Y de acuerdo a ese contexto, vamos a leer Juan el capítulo 8, el verso 32, para poder empezar. Y nos dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Cristo es la verdad. Según Juan el capítulo 14 y el verso 6, porque Tomás le pregunta, no conocemos el camino, no lo sabemos. Y ahí es cuando Jesús menciona, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Entonces Jesús quiso hacerles notar a los fariseos que si ellos lo aceptaran como el Hijo de Dios, como el Mesías, entonces ellos serían libres. Pero ellos solamente respondieron, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Aquí podemos ver que ellos solamente por decir o por ser hijos de Abraham, se autodenominaban que eran libres y que no eran esclavos. Pero recordemos que ellos sí eran esclavos en un aspecto literal, allá en Egipto, cuando Dios los liberó del yugo egipcio. Ellos sí eran esclavos antiguamente. Y después de liberarlos de Egipto, Dios les prometió la tierra de Canaán. Y ellos fueron a la tierra de Canaán y Dios guió a su pueblo, pero nuevamente fueron esclavos cuando vino Nabucodonosor y con Babilonia los llevaron presos. Entonces, en un aspecto literal, ellos no eran libres, porque ellos muy bien dijeron, jamás hemos sido esclavos.
Entonces ellos sí eran esclavos antiguamente, hablando en ese aspecto, pero ahora en el aspecto espiritual, ellos también eran esclavos, y eran esclavos del pecado, la cual Jesús mismo les menciona más adelante. Ahí es cuando podemos ver que ellos se autodenominaban ser hijos de Abraham, y al autodenominarse ser hijos de Abraham, ellos se creían que no tenían necesidad de arrepentimiento por sus pecados. Y eso lo notamos en Mateo el capítulo 3. Si nosotros vamos a Mateo el capítulo 3, cuando Juan el Bautista estaba predicando el Evangelio, ahí podemos ver que ellos no querían aceptar el arrepentimiento y el bautismo de Juan. Mateo el capítulo 3, el verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los fariseos en ese entonces decían: nosotros no necesitamos el arrepentimiento de nuestros pecados, no necesitamos el bautismo por manos de este hombre, porque nosotros ya somos hijos de Abraham, venimos de ese linaje y Dios nos escogió como su pueblo. ¿Para qué vamos a necesitar ese bautismo? De esa manera ellos pensaban en aquel entonces. Por eso Juan el Bautista les dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque ellos pensaban de esa manera, queridos amigos y hermanos. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento y vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías, el capítulo 51. Isaías 51, el verso 1 y el verso 2. Nos dice la palabra del Señor: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Aquí Dios, mediante el profeta Isaías, está relatando los orígenes del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel vino según la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis el capítulo 12, cuando le dijo: te voy a dar esta descendencia como las estrellas. Y de esa manera vino la descendencia de Abraham, porque Abraham tuvo un hijo, ese hijo fue Isaac. De Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron sus 12 hijos, y de esa manera se conforma las 12 tribus. Y ahí es cuando nace el pueblo de Israel. Y Dios para con su pueblo era como un padre. Y eso lo hemos notado y lo hemos estudiado en el segundo estudio, en el tercer estudio de esta serie de videos. Pero aquí tenemos que notar que Dios hace esa declaración, la cual hemos leído en el verso 2. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Entonces sí, los fariseos eran hijos de Abraham, pero ellos no entendieron que Cristo era el Mesías. Si ellos hubieran entendido que Cristo era el Mesías, entonces ellos habrían actuado como Abraham, y realmente hubieran sido hijos de Abraham en un aspecto espiritual también, porque solamente eran hijos de Abraham literalmente. Pero ser hijo de Abraham literalmente no sirve si tú no eres hijo de Abraham por la fe. Como nos dice Gálatas el capítulo 3, el verso 7. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pero ellos no tenían fe en aquel quien vino a rescatar al mundo caído. Y vamos a ir a Génesis el capítulo 12, el verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí podemos ver cómo Dios le dio esa promesa a Abraham, y cómo de Abraham vino el linaje de Israel. Por eso en Isaías 51 podemos ver que Dios les mencionó a su padre Abraham, porque ese título se ganó a Abraham por creer en Dios y le fue contado por justicia. Y también lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 3, el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones.
Dios escogió a Abraham para que mediante él pueda nacer el pueblo de Israel y también mediante Abraham, su linaje, su simiente, pueda nacer el Mesías, aquel prometido. Y Dios escogió a su pueblo para que mediante su pueblo las demás naciones puedan conocer el Evangelio, puedan conocer el plan de redención y puedan conocer al verdadero Dios. Pero tristemente, su mismo pueblo lo rechazó y al final lo mató, porque no entendieron las profecías y se cegaron con un entendimiento entenebrecido. Ellos se autojudicaban ser hijos de Abraham y no necesitaban arrepentimiento según ellos. Y según ellos también no necesitaban ser libres porque ellos nunca eran esclavos según su pensamiento, pero sí eran esclavos del pecado. Y vamos a seguir leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Juan, el capítulo 8, el verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Cristo Jesús enseñó que aquel que practique el pecado, aquel que no lo confiesa, aquel que no abandona el pecado, es esclavo del pecado. De esa manera, Cristo les hizo notar que ellos eran esclavos del pecado y que no conocían a Dios. Muy bien nos dice 1 Juan, el capítulo 2, el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y aquel que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y ahora vamos a leer el capítulo 51 del deseado de todas las gentes. Literalmente nos habla del capítulo 8 de Juan, la cual titula La luz de la vida. Y de acuerdo al texto que hemos leído, nos dice el espíritu de profecía. Estas palabras ofendieron a los fariseos, pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero. Exclamaron, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Las palabras de Cristo Jesús habían ofendido a los fariseos cuando Cristo mencionó, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos dijeron, pero ¿cómo nosotros vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero habían pasado la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero cuando eran esclavos en Egipto, cuando eran oprimidos por las demás naciones. Habían pasado por alto y no entendieron las palabras de Cristo Jesús. Pero muy bien, la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 2, nos dice de la siguiente manera, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo, puede librarnos del pecado. Solamente al conocer su carácter y al estudiarlo a Él, nos libra de la ley del pecado, así como dice en Romanos 8:2, y así también como Dios lo libró a Él, o sea, al apóstol Pablo, del yugo del pecado. Y según esa cita bíblica, nos dice el deseado, la página 431, el párrafo 2. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que éste llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará, y Cristo es la verdad. El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina, la cual somos inducidos a sujetarnos, es la ley de la libertad. Santiago, el capítulo 2, el verso 12. Solamente siendo uno con Cristo podemos ser libres del pecado. Y solamente eso lo vamos a poder hacer con una comunión con nuestro Dios, en oración y en meditación de su palabra. Solamente así, queridos amigos y hermanos, no hay otra manera, porque el diablo sabe cuántas veces hemos caído y cuáles son nuestras debilidades, y él nos tienta de acuerdo a nuestras debilidades, a nuestra concupiscencia, como lo dice el apóstol Santiago.
Y solamente Cristo puede librarnos de ese yugo del pecado mediante su Espíritu, si nos sujetamos a su santa ley, a los 10 mandamientos. Como dice aquí, la ley de la libertad que habla Santiago, el capítulo 2, el verso 12. Ahí vamos a poder realmente ser libres del pecado, porque Cristo hizo toda la provisión de que nosotros seamos libres del yugo del pecado. Sigue diciendo el verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Solamente el Hijo podía libertarles del yugo del pecado, si ellos aceptaban a Cristo Jesús. Pero como ellos se gloriaban de que eran hijos de Abraham, entonces no entendían realmente lo que era ser hijo de Abraham. Por eso Cristo les menciona: yo sé que ustedes son del linaje de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Si Abraham hubiera estado en ese momento, obviamente que Abraham nunca hubiera querido matar a Cristo Jesús. Pero sus hijos, supuestamente ellos, diciendo ser hijos de Abraham, sí querían matar a Cristo Jesús, al enviado de Dios. Y Cristo sigue mencionando su unión con el Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cristo quiso hacerles notar que el Padre que él tenía no era el Padre de ellos. Por eso les dice vuestro Padre, y más adelante directamente señala que ellos son hijos del diablo, literalmente. Pero sigue diciendo el verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? En Génesis el capítulo 26, la palabra de Dios nos dice que Abraham cumplió con los mandamientos de Dios, cumplió con los estatutos y las leyes de Dios. Pero aquellos que decían ser sus hijos no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios. Incluso querían matar al Hijo de Dios. Por eso no eran hijos de Abraham en un aspecto espiritual, la cual realmente eso sí le da valor al ser hijo de Abraham, como hemos leído en Gálatas el capítulo 3, el verso 7. De esa manera sí, es válido ser hijo de Abraham. Y así como también dice en Hebreos el capítulo 11, el verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, y Abraham creyó por fe sin saber a dónde iba. Poco a poco su fe iba ejercitándose en el gran yo soy, hasta llegar la hora de la prueba, cuando Dios le dijo: dame a tu único hijo en sacrificio. Y Abraham soportó esas grandes pruebas. Pero entre ese transcurso de la vida de Abraham, podemos ver que en Génesis el capítulo 18 vienen 3 hombres a visitar a Abraham, y Abraham los recibe. Ellos eran ángeles, y uno de ellos era Cristo Jesús, como el Hijo de Dios. Y Abraham recibió a Cristo Jesús, no como los fariseos, que querían matar al Hijo de Dios. Entonces vemos ese contraste entre los fariseos y entre Abraham, cómo ellos querían matar a Jesús y cómo el otro lo recibió. Y sigue diciendo el deseado de todas las gentes, la página 432, el párrafo 2. Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él, una vida de obediencia a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Entonces ellos no eran hijos de Abraham porque no hacían lo que hacía Abraham. Pero nosotros sí podemos ser hijos de Abraham por la fe, como ya lo hemos mencionado en Gálatas el capítulo 3, el verso 7. Sabed pues que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Como también lo dice Gálatas el capítulo 3, el verso 29.
Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y sigue diciendo el deseado, la página 432. Al conspirar contra Cristo, los rabinos no estaban haciendo las obras de Abraham. La simple descendencia de Abraham no tenía ningún valor sin una relación espiritual con él, la cual se hubiera manifestado poseyendo el mismo espíritu y haciendo las mismas obras. Ellos no eran sus hijos. Y dice el verso 41 del capítulo 8. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Los fariseos, los saduceos, las sectas judías antiguas, no entendían cómo Cristo Jesús había venido a este mundo y nacer de mujer. Ellos no entendían la obra del Espíritu Santo. Obviamente que nosotros también no lo entendemos a su detalle, pero creemos por la fe que Cristo nació y fue concebido, y que no hubo una unión de hombre con mujer para que Cristo naciera, sino que Él fue un milagro de Dios. Pero ellos no entendían ese milagro y no lo creían por la fe. Ellos creían que Cristo era hijo de fornicación, hijo de adulterio. Por eso ellos mencionaron, nosotros no somos nacidos de fornicación, haciendo decir que sí, Cristo era nacido de fornicación. Pero nosotros sabemos que ellos no entendían el Evangelio. Y siguieron diciendo, un Padre tenemos, que es Dios. Y ahora voy a poner un fragmento de un video corto para poder entrar a la siguiente cita, para poder entender Juan, el capítulo 8, el verso 42. Por esto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos que Jesucristo era igual a Dios porque es el Hijo engendrado, el Hijo prometido, el Mesías. Y el Mesías podía ser solamente el Hijo de Dios, el engendrado. Es por eso que los judíos pensaban matarle, o deseaban matarle, porque Cristo daba testimonio de sí mismo diciendo que era el Hijo engendrado de Dios, el prometido, el Mesías, el ungido, el señalado por el Dios eterno y altísimo para la salvación del hombre. Hemos visto este corto video de este predicador. Él afirma que Cristo enseñó que era el Hijo engendrado de Dios. Pero en ningún momento en los evangelios vamos a encontrar que Cristo habla de sus orígenes ontológicos. O sea, que Él ha sido engendrado por el Padre. En ningún momento en la Santa Escritura. Y por eso he puesto el video de este predicador que distorsiona la Biblia con Juan 5:18 y con Juan 8:42. Porque vamos a dar lectura a lo que dice Juan 8:42. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Muchos utilizan este texto bíblico para decir que Cristo salió del Padre literalmente. Esta cita bíblica lo hemos explicado en el tema número 7 de esta serie de estudios, hablando sobre Juan el capítulo 8, el verso 42, Juan 7:29 y otras citas bíblicas más. Porque muchos antitrinitarios actualmente utilizan esta cita para decir que Cristo salió del Padre y que Él enseñó que salió del Padre, como este predicador que hemos escuchado. Pero en ninguna parte de los evangelios Jesús enseñó que salió del Padre. Él nunca habló de sus orígenes ontológicos aquí en la tierra. Jamás. Nunca vamos a encontrar en una cita bíblica que Cristo diga, yo salí de Dios literalmente allá en la eternidad. Soy engendrado del Padre. No vamos a encontrar una cita tal. Entonces, ¿cómo explicamos Juan 8:42? Según el griego, estas palabras literalmente se leen así: Gar ek ho theos exerhomai. Y me detengo en la palabra 1537 en el diccionario Strong, la palabra ek, la cual ves en tu pantalla, procedente de. Esta palabra ek es muy importante para entender Juan 8:42. Cristo no mencionó que salió del Padre o de su seno y que fue arrancado, sino que Él mencionó que salió del lado del Padre.
porque el Padre lo había enviado. Y ese es el contexto de Juan, el capítulo 8 que estamos analizando. Y literalmente se leería de esta manera: porque procedente de él, Dios, salí. Procedente de él, no de él, no dentro de él, sino que procedente de él. O sea que Cristo salió del lado del Padre, no de él. Cristo enseñó que fue enviado del Padre con Juan 8:42. No está hablando de un origen ontológico. Y eso lo entendemos también con Juan 7:29. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. La palabra procedo en el griego es la palabra para, que se traduce en español al lado de. Entonces Cristo dijo, porque del lado de él mismo yo existo, y él me envió. Entonces la palabra para en Juan 7:29 y la palabra ek en Juan 8:42 son muy importantes para entender estas citas bíblicas y no hacer decir algo que Cristo no dijo, sino que tenemos que entenderlo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, sin tergiversar ni una palabra en el griego original, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y si yo no entiendo realmente lo que dice Juan 5:39, escudriñad las santas escrituras, entonces no voy a poder defender la sana doctrina. Tengo que ir realmente a la traducción original si realmente queremos defender la eternidad de Cristo Jesús. Y ahora el verso 44, Cristo mencionó: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el verso 38, Cristo ya les mencionó a los fariseos que ellos no eran hijos de Dios. Y aquí les menciona de quién realmente eran hijos, y eran hijos del diablo, porque el diablo es homicida desde el principio. Él fue el mentiroso, quien indujo allá en la hueste angélica su mentira y su engaño y su manipulación. Y así en esta tierra hizo que Adán y Eva puedan pecar, y después, posteriormente, indujo a Caín para que pueda matar a Abel. Por eso dice, homicida desde el principio. Entonces el diablo es padre de la mentira. Y los fariseos, como querían matar a Jesús, tenían ese anhelo que él muera apedreado. Entonces Cristo les mencionó su verdad, diciendo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el deseo de su padre vosotros queréis hacer. Podemos ver aquí que Cristo utiliza esas palabras muy fuertes, que en ningún pasaje tal vez lo vamos a encontrar de esa manera. Son palabras realmente muy fuertes, pero son la verdad, que ellos eran hijos del diablo. Y Cristo lo dijo con tanta firmeza para que ellos puedan entender que no eran hijos de Dios, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Querían matar al Mesías, querían matar a aquel quien iba a morir por sus pecados, imagínense. Pero así sigue diciendo la palabra de Dios, ya en el verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Aquí los fariseos no habían comprendido las palabras de Cristo Jesús. Ellos pensaban que Cristo se estaba refiriendo a la primera muerte, o sea, a la muerte natural. Pero Cristo se estaba refiriendo a la segunda muerte, la cual está redactada en Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 6. A esa muerte se estaba refiriendo Cristo, a la segunda muerte, no a la primera. Por eso le dijeron, ahora sí sabemos que tienes demonio, porque Abraham murió y los profetas. Pero aquel que guarda la palabra de Dios, aquel que obedece los mandamientos del Señor, no verá muerte, porque un día los muertos en Cristo resucitarán primero. El verso 53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso, como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Los fariseos estaban pidiendo una prueba a Jesús, diciendo: ¿tú eres mayor que los profetas? ¿Tú eres mayor que Abraham? ¿Quién te haces a ti mismo? Y ahí Cristo mencionó: mi Padre es quien me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, porque yo le conozco, mas ustedes no le conocen porque no guardan su palabra, pero yo guardo la palabra de mi Padre. Y ahí es cuando Cristo menciona en el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Verso 57, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? En ese momento Cristo tenía la edad de 33 años. No había llegado aún a los 50 años. Por eso los fariseos le dijeron: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Para ellos era una ofensa las palabras de Cristo, cuando él dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora vamos a entender esas palabras. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿A qué se refirió Cristo al decir que Abraham se gozó de ver el día de Cristo? Vamos a ir al contexto y vamos a ir al Antiguo Testamento, a Génesis, el capítulo 22, el verso 2, la prueba que Dios le pidió a Abraham. Y nos dice la palabra de Dios. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a ir directamente al verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí podemos ver la prueba de fe que pasó Abraham cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Hace 50 años, Dios le dio esa promesa que Abraham sería padre de una gran nación, la cual ya lo hemos leído en Génesis el capítulo 12. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, entonces ahí es cuando se probó la fe de Abraham. Y él en su mente se preguntó: ¿cómo se puede cumplir la promesa de Dios si el mismo Dios me está diciendo que sacrifique a mi único hijo? Y ahí es cuando empezó la batalla en la mente de Abraham, desde el momento cuando Dios le dijo esas palabras hasta llegar al monte Moriah. Y todo ello podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, el capítulo 13. Ahí la mensajera del Señor relata a su detalle los momentos de Abraham cuando él fue a sacrificar a Isaac. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice el deseado, la página 432, el párrafo 2, para entender las palabras de Cristo Jesús. Abraham se gozó de ver mi día. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Y vio a Cristo, se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo, vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado, tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Se le impuso esa terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Abraham tenía un pedido de oración antes de ir al descanso, y ese pedido fue: quiero ver al Mesías, quiero ver a aquel quien va a morir por los pecados del mundo entero.
y la oración fue respondida mediante ese sacrificio que Abraham realizó al poder sacrificar a su hijo Isaac. Al final no lo sacrificó, pero ahí entendió que un día vendría el Mesías verdadero y se sacrificaría por toda la raza humana, cuando Dios enviaría a su Hijo para que pueda morir por los pecados del mundo entero. De esa manera vio a Abraham a Cristo, queridos amigos y hermanos. Por eso Cristo mencionó: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y Abraham comprendió el plan de redención mediante esa prueba de fe. Vamos a leer The Youth Instructor, el 1 de marzo de 1900, la cual titula Justificación por la fe. También puedes encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, de Génesis, el capítulo 22. La ofrenda de Isaac fue designada por Dios para prefigurar el sacrificio de su hijo. Isaac era una figura del Hijo de Dios, que fue ofrecido como sacrificio por los pecados del mundo. Dios deseaba inculcar en Abraham el evangelio de salvación para los hombres, y para hacer realidad la verdad y probar su fe, le exigió que matara a su amado Isaac. Toda la agonía que soportó Abraham durante esa prueba oscura y terrible tenía como propósito inculcar profundamente en su entendimiento el plan de redención para el hombre caído. Se le hizo comprender en su propia experiencia cuán grande fue la abnegación de Dios infinito al dar a su Hijo para rescatar al hombre de la ruina. Toda esa angustia tuvo que pasar a Abraham para poder entender el plan de redención, para poder entender el Evangelio. De esa manera Dios le mostró que un día Él daría a su Hijo, a su único Hijo, para poder morir por la raza humana. Al final Isaac no fue sacrificado, pero ahí había un cordero que simbolizaba a Cristo Jesús. Y así Abraham entendió que un día el Padre daría a su único Hijo para salvarnos. Así como dice en Romanos el capítulo 8, el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Al final, Cristo Jesús se entregó por la raza humana. Y por eso Abraham vio el día de Jesús, vio el día de Cristo y se gozó. De esa manera, queridos amigos y hermanos, podemos ver el contexto de Juan, el capítulo 8, el verso 56. Sigue diciendo el deseado de todas las gentes, la página 432, el párrafo 2. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración, porque pudiera ver a Cristo antes de morir, fue contestada. Vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa, pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. Aquí podemos ver que no vio a Cristo literalmente, sino que por visión y por la fe pudo ver a Jesús, pudo ver el plan de redención y pudo conocer al Mesías por la fe. Y así Abraham fue al descanso con esa promesa. De esa manera vio el día de Cristo. Realmente es algo muy asombroso, ¿verdad? Como el espíritu de profecía te aclara tanto solamente un verso bíblico. Con la Biblia podemos responder con Génesis el capítulo 22 y podemos explicar con la propia Biblia las palabras de Cristo en Juan 8:56. Y Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, lo vio y se gozó. Con la propia Biblia de que ese día era la prueba que Abraham tuvo en Génesis 22, y de esa manera él entendió el plan de redención y así vio a Cristo por la fe. Con la propia Biblia podemos explicarlo a un evangélico, por ejemplo, porque los evangélicos no creen en el espíritu de profecía. Pero aquí yo me asombro cómo Dios nos ha dado tanta luz mediante los testimonios para que así podamos entender la santa palabra de Dios. Ese es mi asombro y por eso yo creo en el espíritu de profecía que Ellen White
ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y eso se lo nota en los libros que ella escribió. Y ahora vamos a entrar a Juan 8:58. Por este verso elegí este tema, la cual nos dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En el griego, las palabras yo soy son las palabras ego eimi, y se traduce yo soy. Pero esta palabra yo soy se puede encontrar en diversas partes de la Biblia. Vamos a ir a Juan, el capítulo 8, en el mismo capítulo, el verso 24, por ejemplo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí menciona Cristo Jesús ese nombre que le identifica y que él tomó. Yo soy. Vamos a ir a otro texto bíblico, cuando está lavando los pies a sus discípulos. En Juan, el capítulo 13, el verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ahí encontramos dos ocasiones, o mejor dicho, tres, con Juan 8:58. Las veces que Cristo mencionó ese nombre, yo soy. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, el capítulo 32, el verso 39, cuando Dios estaba hablando con su pueblo. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y vamos a ir también a Isaías, el capítulo 43, el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ahora vamos a leer Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En 6 ocasiones hemos visto que ese nombre se menciona en la palabra de Dios. En Juan 8:58, en Juan 8:24, en Juan 13:19, en Deuteronomio 32:39, en Isaías 43:10 y en Isaías 44, el verso 6. Y esta cita de Isaías, el capítulo 44, el verso 6, es clara al decir: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, dice Jehová de los ejércitos. Y Cristo Jesús era ese yo soy del Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que aquí Cristo Jesús está hablando de su preexistencia, y ese nombre yo soy se lo mencionó en el Antiguo Testamento para poder decir que Cristo era aquel quien no tenía principio, que aquel quien no tenía final, aquel Dios autoexistente. Porque en Isaías 44:6 dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y Cristo Jesús era aquel yo soy del Antiguo Testamento. Era aquel quien guió a su pueblo, aquel quien llamó a Moisés en la zarza ardiente. Él era Cristo Jesús, el yo soy. Y el yo soy no tiene un principio, no tiene un engendramiento como lo predican muchos que distorsionan la palabra de Dios, que dicen que Cristo ha sido engendrado por el Padre. El yo soy no tiene principio porque Él es el principio, Él es el alfa y Él es el omega. Y Él dice: y fuera de mí no hay Dios. Así como Cristo es el yo soy del Antiguo Testamento, también lo es el Padre, queridos hermanos. Y aquí vamos a leer lo que dice el deseado según Juan 8:58. Cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios, dado a Moisés para expresar la presencia eterna, había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es de antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Miqueas, el capítulo 5, el verso 2. Aquel quien había guiado a su pueblo, aquel quien había sido la columna de nube, la columna de fuego, estaba frente a ellos.
diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo había tomado esa expresión, yo soy, porque Él era el Jehová, yo soy, del Antiguo Testamento. Y esa palabra yo soy expresa presencia eterna. Y Cristo se autoproclamó el que tenía existencia propia, se autoproclamó el que no era el engendrado de Dios, la cual nos dice Miqueas el capítulo 5, el verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta cita bíblica lo estudiamos en su contexto en el tema anterior, en el tema número 10. Esta cita bíblica lo hemos estudiado en el anterior tema, en el tema número 10, porque muchos utilizan Miqueas 5:2 para decir que esas salidas son el engendramiento de Cristo allá en la eternidad, que Cristo salió del Padre y lo engendró. Pero ¿cómo podríamos tomar esa cita para decir que Cristo salió del Padre si aquí mismo la mensajera del Señor nos dice que Él se había proclamado el que tenía existencia propia, el que no había sido engendrado, y utiliza Miqueas 5:2? Las personas que utilizan Miqueas 5:2 para un engendramiento son las más ignorantes, las que no escudriñan realmente la palabra de Dios y no entienden la eternidad de Cristo Jesús. Si bien en el deseado en español nos dice procedencia, aquí en el inglés, en Desires of the Ages, la página 469, el párrafo 5, nos dice, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí literalmente en el deseado en inglés, la mensajera del Señor utiliza la palabra autoexistente. Y solamente Dios puede ser autoexistente, aquel que no es engendrado por alguien. Y vamos a leer Éxodo el capítulo 3, el verso 13, la cual nos dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios estaba llamando a Moisés para que saque a su pueblo de la tierra de Egipto. Pero Moisés le pregunta, si yo llego a los hijos de Israel, el Dios de vuestros padres me ha hablado, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y ahí es cuando Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ese yo soy era Cristo hablando con Moisés. Aquí encontramos 7 evidencias de ese nombre de Dios, yo soy. Desde Juan 8:58 y por todos los versos que hemos examinado hasta llegar a Éxodo el capítulo 3, el verso 14. Y lo que más me asombra es esta cita de la mensajera del Señor en cuanto a lo que hemos leído de Éxodo el capítulo 3, el verso 14. Se encuentra en la Signs of the Times el 3 de mayo de 1899, la palabra hecha carne. Pero también se encuentra en el matinal Exaltada Jesús, la fecha 3 de enero, la cual titula El Hijo de Dios tiene vida propia. Y doy lectura a lo que nos dice. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Le preguntaron. Vuestro padre Abraham se regocijó de ver mi día, y lo vio y se alegró. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aquí Cristo les muestra que, aunque pudieran calcular su vida en menos de 50 años, su vida divina no podría ser calculada mediante cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con cifras. En su humanidad sí se podía calcular el tiempo de su vida, pero nadie puede calcular en su divinidad. Nadie puede sacar cómputos humanos para ver cuánto tiempo existió Cristo Jesús, porque Cristo es el autoexistente y nunca hubo un momento que Dios no existiera. Es como decir, ¿cuántos años tendrá el Padre? Es igual preguntar cuántos años tendrá Cristo o cuántos años tendrá el Espíritu Santo. A nosotros no nos compete, no nos tiene que interesar ese punto porque no está revelado
en su palabra. No podemos decir cuántos años tiene Dios. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir con cifras. Eso nos quiere decir la Science of the Times el 3 de mayo de 1899. Pero Abraham vio a Cristo, le fue dada una luz sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Tuvo una visión clara de Cristo, el Mesías. Vio su día y se alegró. Se le concedió una visión del sacrificio divino por el pecado. Fue Jesucristo quien le prometió: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero Abraham fue probado. Recibió la orden de tomar a su hijo, su único hijo Isaac, y ofrecerlo como sacrificio en un monte que Dios le mostraría. ¡Oh, qué agonía de emociones contradictorias! Abraham se postró al pie del altar que había erigido para Jehová, orando por luz. Pero cuanto más oraba, más se oscurecía su mente. Oyó la orden: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Pensó en la promesa: como las estrellas, así será tu descendencia. Pero se disponía a sacrificar al hijo en quien centraba esta esperanza. Con su propia mano, por mandato divino, debía cortar la única esperanza de que esta promesa se cumpliría. Pero mientras Abraham se mantenía con el cuchillo en alto para obedecer a Dios, su mano fue detenida, y oyó una voz que decía: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Esta terrible prueba le fue impuesta a Abraham para que viera el día de Cristo y comprendiera el gran amor de Dios por el mundo, tan grande que, para rescatarlo de su degradación, entregó a su hijo unigénito a una muerte ignominiosa. Abraham aprendió de Dios la lección más grande jamás dada a un ser humano. Su oración de ver a Cristo antes de morir fue contestada. Vio todo lo que un ser humano puede ver y vivir. Al entregarse por completo, pudo comprender la visión de Cristo que le había sido dada. Se le mostró que, al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más maravilloso que el hombre jamás podría hacer. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, por lo cual se dice hasta hoy: en el monte del Señor será visto. Los judíos tenían esto presente cuando los llevaban a los lugares más difíciles, donde parecía imposible la liberación. Decían: en el monte del Señor será visto. Esta lección fue de gran valor para todo Israel. Mediante ella, Abraham aprendió que Dios no exige que los padres ofrezcan a sus hijos e hijas por los pecados del mundo. Esto lo hacían las naciones paganas, y en ocasiones lo había practicado el pueblo que se autodenominaba el Israel de Dios. Pero debían tener siempre presente que ningún ser humano puede ser aceptado como ofrenda por el pecado. Solo el Hijo de Dios puede cargar con la culpa del mundo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo, pasando por en medio de ellos, y así pasó de largo. ¿Qué historia es esta? Los judíos estaban tan cegados por el engaño del enemigo que, sin ningún tipo de juicio, habrían apedreado a Cristo hasta la muerte. Vieron que se hizo igual a Dios, y como no tenían conocimiento de Dios ni de Jesucristo, pensaron que esto era blasfemia. Si hubieran tenido conocimiento de Dios, no habrían rechazado a su Hijo, ni lo habrían acusado de blasfemia. Science of the Times, 3 de mayo de 1899, el párrafo 12. No solamente en el deseado de todas las gentes y en Patriarcas y Profetas, la mensajera del Señor comenta de Juan el capítulo 8. También hemos visto que en la Science of the Times, el 3 de mayo de 1899, ella hace una larga explicación en cuanto a Cristo Jesús, cuando Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y hemos visto también que aquel gran yo soy era Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el deseado de todas las gentes, el capítulo 1, Dios con nosotros.
la página 16, el párrafo 1. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. Éxodo 3:14. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el Yo soy, el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Primera Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Aquí hay una confirmación del espíritu de profecía en cuanto a ese nombre, Yo soy. Era Cristo Jesús, aquel quien había hablado con Moisés en la zarza ardiente en el monte Horeb. Era Cristo Jesús, aquel quien había dado las tablas de la ley a Moisés y había hablado en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches también. Era nuestro Salvador, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era Dios manifestado en carne, como lo dice 1 Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Con todas estas pruebas podemos ver que Cristo no es engendrado por el Padre y no tiene un origen, así como lo predican los antitrinitarios. Y también vamos a dar lectura a Cartas y Manuscritos, el volumen 10 del año 1895, carta 119. También se encuentra en A fin de conocerle, la página 14, el párrafo 2. Yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como la que vemos nosotros, las cosas que suceden diariamente. No sabemos lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos, no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios nos da una oportunidad de ejercer fe y confianza en el gran Yo soy. Siempre recordemos que el nombre de Dios, Yo soy, significa presencia eterna, porque Dios ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Y aquí tenemos que recalcar algo muy importante. Si Cristo supuestamente fuera engendrado por el Padre, entonces no vería el pasado desde su presente cuando fue engendrado, no vería el pasado porque supuestamente Él no existía, ¿verdad? Y Él estaba dentro del Padre, y el Padre dio a luz a Jesús, supuestamente. Pero no, Cristo conoce el pasado porque Él no es engendrado, conoce el presente y conoce también el futuro. Y así nosotros ejercemos fe y confianza en el gran Yo soy, en nuestro Dios eterno, porque Cristo también es Dios eterno, así como el Padre. Y ejercemos esa confianza para con Él, porque nosotros somos sus hijos. Sigue diciendo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. 1500 años antes de que Cristo se despojara de su manto real, su corona real, y dejara su posición de honor en las cortes celestiales, asumiera la humanidad y caminara como un hombre entre los hijos de los hombres, Abraham vio su día y se alegró. Cristo usaba el gran nombre de Dios que le fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna. Isaías también vio a Cristo y sus palabras proféticas están llenas de significado. Dice: porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 1500 años antes que Cristo se despojara de su manto real, se despojara de esa gloria que tenía con el Padre, Abraham vio el día de Cristo, lo vio y se gozó. Y ese nombre que Dios le dio a Moisés, aquí nuevamente nos dice que significa presencia eterna. Y así como Isaías también lo menciona en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La propia Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Cristo es eterno y que también se lo llama Hijo y se lo llama Padre al mismo tiempo. Los fariseos se horrorizaron ante esta declaración de Cristo. Antes que Abraham fuese, yo soy.
Juan el capítulo 8, el verso 58. Estaban fuera de sí, de rabia, porque Jesús expresaba una blasfemia tan terrible, pretendiendo ser el yo soy. Le hubieran apedreado en ese momento, pero el yo soy les cegó los ojos para que no lo vieran. Aunque salió del templo y pasó por en medio de ellos, al pasar Jesús entre la multitud, vio a un hombre que había sido ciego de nacimiento y lo sanó. Aquí podemos ver que los fariseos estaban con una rabia tan tremenda que Cristo se adjudicara ese nombre que había caracterizado a Dios en el Antiguo Testamento. Para ellos era una blasfemia, pero ellos no entendían que aquel que había dado la ley a su pueblo era el mismo que estaba frente a ellos. Era el mismo gran yo soy, pero aún así querían matarlo porque no entendían el plan de redención. Y ahí el yo soy les cegó sus ojos para que no vieran, porque no llegó el momento de la muerte de Cristo Jesús. Y ahí es cuando Cristo salió de la multitud para poder sanar a un ciego de nacimiento. Y el deseado también nos menciona estas palabras en la página 435. Porque era y reconocía ser el Hijo de Dios, estaban resueltos a matarlo. Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. Mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Otra vez los sacerdotes y rabinos clamaron contra Jesús, acusándole de blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había incitado antes a quitarle la vida, y pocos meses más tarde declararon lisa y llanamente: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan el capítulo 10, el verso 33. De esa manera nos habla el deseado de todas las gentes. En cuanto a Juan el capítulo 8, el verso 55, 56, 57 y 58. Hemos tomado las Signs of the Times y el deseado para poder hablar sobre Juan el capítulo 8. Pero ahora vamos a tomar otra cita, la Signs of the Times, el 29 de agosto de 1900, la cual nos dice: antes que Abraham fuese yo soy, Cristo es el Hijo de Dios preexistente y autoexistente. El mensaje que dio a Moisés para que lo diera a los hijos de Israel fue: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y el profeta Miqueas escribe acerca de él: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Signs of the Times, el 29 de agosto de 1900, el párrafo 13. Aquí podemos ver que también en las Signs of the Times del 29 de agosto de 1900, la mensajera del Señor habla en cuanto a Juan el capítulo 8, el verso 58, y nuevamente menciona las dos palabras que caracterizan al Hijo de Dios, a Cristo Jesús: autoexistente y preexistente. Y después menciona Miqueas 5:2 para hablar de su preexistencia. Y aquí podemos ver en su contexto, según Juan 8:58. Y esta prueba nos dice que Cristo no es engendrado, peor, no es creado, no tuvo un inicio, sino que es el Hijo autoexistente. Y en otra cita del Espíritu de Profecía, también la mensajera del Señor lo menciona en las Signs of the Times el 10 de mayo de 1899, el párrafo 2. Esta es una declaración clara de la preexistencia de Cristo. Si Él no hubiera existido antes de asumir la naturaleza humana, ¿cómo podría poseer gloria con el Padre antes de que existiera en el mundo? Este es un gran tema que deben contemplar todos los que buscan la verdad. El Espíritu Santo estará junto a todos ellos para presentarles la gloria de esta maravillosa verdad. Oh, que la mente humana se fortaleciera para poder comprender la gloria del Redentor. Aquí podemos ver que la mensajera del Señor, al comentar el capítulo 8 de Juan, ella defiende su preexistencia y su eternidad. Defiende que Él es autoexistente y que no es derivado y que tiene vida original y que no es engendrado.
Ella defendió la eternidad de Cristo Jesús, la cual hoy está siendo atacada por muchos de aquellos que dicen ser adventistas del séptimo día, pero niegan al Espíritu Santo como persona, niegan la eternidad de Cristo y se hacen llamar antitrinitarios. Ellos están atacando a Cristo Jesús exactamente como lo hacían los paganos, como lo hacían los mismos judíos y como lo hacían también aquellos hombres quienes rechazaron la verdad en todas las épocas de la historia. El diablo ha implantado esa falsa doctrina y ese vino de Babilonia en los días de hoy, y muchos están siendo engañados por ese engaño satánico. Así como los judíos de esa época, Dios los estaba llamando poco a poco, pero ellos rechazaron la invitación de Dios. Dice la Signs of the Times el 29 de agosto de 1900, el párrafo 16. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas con una dignidad serena y con una seguridad y un poder que infundieron convicción en los corazones de los escribas y fariseos. Sintieron el poder del mensaje enviado del cielo. Dios estaba llamando a la puerta de sus corazones, pidiendo entrar, pero ellos se negaron a escuchar. Por su persistente rechazo de las advertencias e invitaciones, hicieron que Él los abandonara a su ceguera y a sus resultados. Satanás estaba trabajando con todo su poder para asegurarlos en su causa y bajo su control desarrollaron una terquedad que los acarreó su ruina. Es una tristeza cómo los escribas y fariseos cada día iban endureciendo su corazón para no escuchar la verdad, y al final terminaron matando al Hijo de Dios. Y también pasa en los días de hoy. Dios está llamando los corazones de las personas para que se arrepientan, y está ahí como dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esperaba Dios que ellos aceptaran la invitación. Dios no quería que ellos se perdieran, pero al final les dejó en su ceguera, porque ellos mismos estaban rechazando a aquel que había sido enviado por Él. Estaban rechazando a Cristo Jesús. Pero nosotros no actuemos como los fariseos. Aceptemos a Cristo en nuestros corazones y también aceptemos su verdad, aceptemos su eternidad. Si estamos dudando que Él es engendrado o no, dejemos de dudar ya de una vez, porque aquí las citas bíblicas, las citas de los testimonios son claros, queridos amigos y hermanos. Aceptemos tal cual está escrito en la palabra de Dios. Pero ahora, para poder terminar el estudio, voy a poner un extracto de un video para que ustedes puedan ver cómo hay muchos hoy en día que tergiversan la palabra de Dios y los testimonios. Totalmente, vamos a ver el video. Jesucristo fue engendrado en la eternidad, como dice Miqueas capítulo 5, verso 2, y Proverbios capítulo 8, versículos 24 y 25. Y lo corrobora Hebreos capítulo 1, donde el Padre, comparando a su Hijo Jesucristo con los ángeles, declara que el Padre a ningún ángel llamó jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, eso se está colocando en el contexto celestial, antes que Cristo venga a la tierra. Quiere decir que Jesucristo fue engendrado en la eternidad, en el cielo. Por lo tanto, Jesús es el único Hijo engendrado, el unigénito, el only begotten, mientras que ningún ángel ha sido declarado hijo de Dios ni engendrado de Dios. Pero también fue engendrado del Padre a través de María por el Espíritu Santo cuando vino a la tierra. Este predicador tergiversa totalmente las santas escrituras y hace decir lo que la Biblia no dice. Hebreos el capítulo 1, el verso 5, no nos habla de un engendramiento literal. Ya lo hemos explicado en el tema número 8, en el tema número 9 de esta serie de videos. Leamos otra vez Hebreos 1:5, la cual nos dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y sabemos que esta cita bíblica está relacionada con Salmos el capítulo 2, el verso 7, porque muy bien dice Salmos 2:7, y yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Principalmente se decía al rey de Israel
cuando iba a ser coronado rey, principalmente a David y a su descendencia. Dios por decreto le engendraba, y podemos ver que ese engendramiento no era que David salía del padre o algún rey de Israel, literalmente. Entonces ese engendramiento era por decreto, un engendramiento espiritual. De la misma manera aconteció con Cristo. Esta cita bíblica no se cumple allá en la eternidad, como dice Edgar Silva en su video. Esta cita bíblica se cumple en la resurrección de nuestro Salvador, y se encuentra en Hechos, el capítulo 13, el verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces se cumple cuando Cristo resucitó de los muertos, no cuando allá en la eternidad supuestamente el Padre engendra a Cristo Jesús. La propia Biblia nos responde que se cumple en su resurrección. Ahí te dice muy claro la palabra de Dios. Entonces ese engendramiento era por decreto, porque Cristo había vencido a la muerte, como nos dice Hebreos el capítulo 2, el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La misma explicación de Hechos, el capítulo 13, el verso 33, te dice que Cristo no ha sido engendrado por el Padre literalmente, sino que era un engendramiento por decreto en su resurrección, y estaba 10 días allá en la entronización, siendo coronado rey, después de ascender aquí de la tierra, que estaba 40 días. Y así el Padre nuevamente en Hebreos el capítulo 5, el verso 5 le dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, porque estaba siendo coronado como rey. Ese es el contexto de Hebreos el capítulo 1, el verso 5. Los antitrinitarios defienden que Cristo ha sido engendrado por el Padre literalmente con esas citas, pero distorsionan la palabra de Dios y distorsionan Hechos, el capítulo 13, el verso 33. Porque el contexto es la resurrección, como lo dice Edgar Silva, por ejemplo. Y sigue diciendo el video: Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que ahí se nos refiere, por voz del Padre, que Cristo es Dios, pero también el Padre dice que Él es Dios de Cristo. Así que el Padre es el Dios supremo, pero Cristo no es inferior al Padre, sino que le debe todo respeto a la autoridad de su Padre, porque el Padre es primero. Así que el Padre, al ser Padre de Jesús, es tanto Padre y Dios de Jesús. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que Jesús sea el Dios del Padre. Pero sí la Biblia nos dice que el Padre es Dios de Jesús. Pero no porque Jesús sea inferior al Padre, sino porque fue engendrado del Padre. Pero ambos son iguales. Como dijo Jesús: mi Padre y yo somos uno. La palabra igual no es un sinónimo de semejanza o de parecido. Por ejemplo, Romanos 8:3 nos dice que Cristo ha sido semejante a nosotros, porque vino en semejanza de carne de pecado. Quiere decir que Cristo vino así como viene el hombre, con esa naturaleza. Pero Él no era igual a nosotros, porque Él no había pecado, y porque Él también vino con esa naturaleza divina, o sea, con su divinidad que estaba velada. Pero nosotros no tenemos divinidad velada, por eso Él no era igual. Él vino semejante a sus hermanos, como nos dice Hebreos el capítulo 2, el verso 16. Pero eso no quita el hecho que Cristo también pudo caer a la tentación y que Él tenía la naturaleza caída y pecaminosa. Pero en este caso, Cristo sí es igual al Padre. Así como el Padre es eterno y no es engendrado, también Cristo es eterno y no es engendrado. Porque solamente un igual al Padre podría representarle aquí en la tierra, así como también el Espíritu Santo es igual a Cristo. Y si Cristo es igual al Padre, el Espíritu Santo también es igual al Padre en su divinidad y en su deidad, porque los tres son eternos y divinos. Nadie ha engendrado a ninguno. Pero según Edgar Silva,
La palabra igual lo utiliza en el sentido de que Cristo ha sido engendrado. Ahí es donde estas personas fallan al poder explicar Hebreos el capítulo 1, el verso 5 y Hebreos 1:8. Porque yo no puedo decir que Cristo es igual al Padre si Él ha sido engendrado. Ahí no hay igualdad. Ahí uno siempre tiene que ser menor al Padre. Pero Edgar Silva dice, no, es igual, pero es engendrado, pero es igual. Ese razonamiento no está en la Biblia. No está en el espíritu de profecía. No lo está, porque la Biblia no habla de los orígenes ontológicos de Cristo. En ninguna parte no hay ningún versículo que nos diga que Cristo ha sido engendrado. Ya lo hemos explicado todas esas citas que ellos tergiversan. Hebreos 1:5, Salmos 2:7, Proverbios el capítulo 8, el verso 22 al verso 27, Miqueas 5:2, Juan 8:42, Juan 7:29. Ellos lo tergiversan a su querer. Pero la Biblia es clara en cuanto a Cristo como el gran yo soy. Y por eso terminamos con esta cita bíblica que ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer para que se nos grabe en nuestra mente. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Dios está identificándose como Jehová, como el comandante de las huestes celestiales, como el primero y el postrero, y también como el gran yo soy. Y hemos visto que ese gran yo soy es Cristo Jesús, el único Dios verdadero, así como también es el Padre, el único Dios verdadero, porque así como el Padre es el gran yo soy, también Cristo es el gran yo soy, el autoexistente y el preexistente. Amén. Muy bien, de esa manera hemos terminado el estudio de esta mañana o de esta tarde o cuando estés mirando el video. Hemos visto estas grandes verdades que Dios nos ha dado en su palabra. Veo que el diablo está arrastrando a muchos con su vino de Babilonia, con su falsa doctrina, tergiversando la Biblia, tergiversando el espíritu de profecía. Pero hoy tenemos la palabra de Dios para no ser engañados. Para poder terminar, vamos a orar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito que me acompañes en oración. Querido Padre, que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Hoy hemos examinado Juan el capítulo 8, específicamente el verso 58, cuando Cristo, nuestro Salvador, estaba aquí en la tierra y mencionó las palabras, antes que Abraham fuese, yo soy. Y sabemos que ese nombre, yo soy, significa presencia eterna. Aquel que no es engendrado, aquel que tiene vida original, así como tú lo tienes, Padre, y también lo tiene Cristo Jesús, la deidad eterna de tres personas. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en nuestro estudio. Vamos a seguir estudiando este gran tema mediante tu voluntad y que se haga de acuerdo a todo lo que nos dices en tu palabra. Y te encomendamos nuestras vidas en tus manos de amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos. Amén.